¿Qué es el ofidismo? ¿Cuáles son las serpientes de importancia médica? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo cuando muerde una serpiente? ¿Y cuál es el manejo y tratamiento de estos casos? Esto es lo que veremos a continuación. Comenzaremos con una clasificación anatómica y taxonómica de las serpientes, que en base a la forma de su dentadura podemos clasificarlas en cuatro tipos. Primero tenemos a las serpientes aglifas, las cuales van a carecer de colmillos inoculadores de veneno, por lo cual solamente van a contar con dos pares de colmillos a cada lado de la mandíbula, y estas son serpientes no venenosas, como por ejemplo las culebras. Después tenemos a las serpientes opistoglifas, las cuales sí van a tener un par de colmillos encargados de la inoculación de veneno que van a estar en la parte más posterior de la mandíbula. Y estas serpientes van a ser semivenenosas, es decir, su veneno no va a ser tan potente como para causar grandes estragos en un humano, pero sí son de tener cuidado. Un ejemplo de estas serpientes es la culebra bastarda de España. Después tenemos al grupo de las serpientes proteroglifas, las cuales estas sí van a tener un par de colmillos encargados de la inoculación de ponzoña en la parte más anterior de sus mandíbulas. Estas van a ser consideradas venenosas y como principales representantes vamos a tener a la familia de serpientes de los elápidos, la familia Elapidae, las cuales van a tener un veneno principalmente neurotóxico. El mecanismo de preparación de las toxinas de este veneno va a estar principalmente dado en la glándula venenosa primaria de estas serpientes de lápidos, que al morder a su presa se va a activar el músculo compresor que va a mandar todo este veneno por el ducto primario hasta la glándula venenosa accesoria. Aquí es donde el veneno se va a activar para pasar después al ducto secundario y ser finalmente descargado en su presa. Ejemplos de estas serpientes de la familia Lapidae tenemos a las serpientes de coral y a las serpientes marinas, aunque en el caso del mundo en general podemos encontrar a la cobra real, a la víbora taipán de Australia e incluso a la mamba negra de África. Y después, la última clasificación en base a la dentición de las serpientes, encontramos al grupo de las serpientes solenoglifas, las cuales estas van a tener, al igual que las serpientes proteroglifas, un par de colmillos inoculadores de ponzoña en la parte anterior de la mandíbula, pero la diferencia es que las serpientes solenoglifas van a tener un mecanismo muscular para mover estos colmillos. Estas también son serpientes venenosas y la familia principal de estas serpientes van a ser la familia Viperidae, las cuales tienen un veneno principalmente hemotóxico, miotóxico, nefrotóxico, proteolítico, nefrotóxico y en algunos casos también neurotóxico. El mecanismo para la inoculación de la ponzoña va a ser muy parecido a los elápidos. Vamos a tener que el veneno se va a crear en la glándula venenosa primaria, se va a activar el músculo compresor, el veneno va a pasar por el ducto primario hasta la glándula venosa accesoria, donde se va a activar, y finalmente va a ser descargado por el ducto secundario hacia la presa de la serpiente. Ejemplos de estas serpientes de la familia Viperidae, vamos a tener a las serpientes Crotalus, que son las serpientes de cascabel, a Botrops, que son las serpientes nauyacas, y a Aquistrodon, que son los cantiles mexicanos. Y otros ejemplos de serpientes de la familia Viperidae son, por ejemplo, la víbora de Gabón. Y un dato importante es que en el caso de México, el 90% de los casos de mordedura de serpiente van a estar dados por serpientes de la familia Viperidae. Y ahora bien, ¿qué es el ofidismo o un accidente ofídico? Vamos a definir al ofidismo como una mordedura de serpiente que va a cursar con una lesión dérmica local y con alteraciones fisiopatológicas en el cuerpo debido al veneno inoculado. Comenzaremos esta revisión con las especies de la serpiente Crotalus, también conocida como la serpiente de cascabel, que va a tener una característica muy específica que es el propio cascabel que le da el nombre y va a medir de unos 80 a 250 centímetros. Esta va a ser la principal serpiente que va a causar la mayor parte de los accidentes ofídicos en México, teniendo el 44.9%, siendo estos más frecuentes en hombres con una edad de 15 a 44 años, más frecuentemente en tareas agrícolas, y la zona de mordedura más frecuente en el cuerpo van a ser los pies y los tobillos.
Esta serpiente tiene un veneno muy complejo, va a caracterizarse por contar con enzimas proteolíticas encargadas de la digestión de proteínas celulares, fosfolipasas A y B encargadas de la citotoxicidad, mionecrosis y la hemólisis intravascular, las tromboserpentinas, las cuales están encargadas de generar coágulos anormales mediante la generación de una trombina anómala, que junto con las fibrinogenasas activadoras del factor 10 van a causar un consumo de fibrinógeno y una complicación de esta intoxicación van a causar una coagulación intravascular diseminada. Y también cuentan con metaloproteinasas, las cuales degradan el tejido conectivo y fomentan las infecciones y la pérdida del miembro por mionecrosis. Esta serpiente, a ser de la familia Viperidae, va a compartir características del veneno con otra serpiente de las especies Botrops. Estas serpientes son conocidas comúnmente como nauyacas, como barba amarilla o como serpientes sordas. Van a medir de 120 a 250 centímetros y van a tener unos colmillos muy grandes de 25 milímetros. Epidemiológicamente son las serpientes con el segundo lugar con más casos en México, con el 42.8%, pero en países de Sudamérica van a ser una de las principales causas de ofidismo. Por ejemplo, en Perú causan el 90% de las mordeduras de serpientes. El cuadro clínico de estas serpientes, al ser de la familia Viperidae, van a clasificarse en la clasificación de Christopher Rotning, donde vamos a encontrar que en un grado cero de esta clasificación solamente vamos a ver las huellas de los colmillos y un dolor local. Esto porque, debido a que el 20% de las mordeduras van a ser mordeduras secas. Esto significa que la serpiente muerde, pero que al final no inocula ninguna cantidad de veneno. Esto puede ser porque la serpiente acaba de comer, porque la serpiente tiene los colmillos rotos, o bien porque la serpiente es o muy vieja o muy joven. Y bueno, el manejo para estos pacientes con un grado cero de la clasificación Christopher Robin va a consistir solamente en la observación de los pacientes. En un grado uno vamos a tener ya un dolor local, vamos a tener una hemorragia en el sitio de la mordedura y lo más característico es que vamos a tener un edema. Este, para fines de la clasificación, va a ser menor de 10 centímetros de diámetro. El tratamiento inicial en adultos va a ser con 3 a 5 frascos de anti-Vipmin, que es el favoterápico específico para serpientes de la familia Viperidae. Y en el tratamiento de seguimiento vamos a dar de 4 a 5 frascos. El tratamiento inicial en niños va a ser de 6 a 10 frascos y de seguimiento 5. En un grado 2 ya vamos a ver como característica principal que el edema va a ser mayor a 10 centímetros, vamos a tener síntomas más sistémicos como son náuseas y vómito, flictenas, tiempos de coagulación elevados y una trombocitopenia. El tratamiento inicial en adultos va a ser de 6 a 10 frascos, de seguimiento 5. El tratamiento inicial en niños va a ser de 15 y de seguimiento 5 también. En un grado 3, este edema que antes en un grado 2 era mayor a 10 centímetros, en un grado 3 va a abarcar la totalidad del miembro afectado. Vamos a tener también vértigo, fiebre, equimosis, bulas hemorrágicas como se observa en esta imagen, petequias, parestesias, oliguria, tejido necrosado, gingivorragia, hemoptisis y hematuria. En un paciente adulto de forma inicial, vamos a dar de 11 a 15 frascos de antivipmin, de seguimiento de 6 a 8, en los niños de forma inicial de 20 a 30 frascos y de seguimiento de 10 a 15. Y finalmente, en un grado 4, que es el más severo, vamos a ver ya síntomas y signos de falla orgánica múltiple, como lo pueden ser coagulación intravascular diseminada, una insuficiencia renal aguda, una dificultad respiratoria, hipotensión, falla orgánica múltiple, coma y finalmente la muerte de este paciente si es que no es tratado a tiempo. De forma inicial vamos a dar de 16 o más frascos de antivipmin, de seguimiento 8 o más. En los niños de forma inicial vamos a dar 31 o más frascos y de seguimiento 16 o más frascos. Y este es el favoterápico indicado en las serpientes de la familia Viperidae, como lo vimos. Bien pueden ser las especies de Crotalus, las especies de Botrops y también otras especies de la familia Viperidae como son los cantiles mexicanos o Aquistrodon. El diagnóstico en estos casos de mordedura de serpiente va a ser fundamentalmente etiológico y clínico. Esto por el antecedente de mordedura de serpiente que nos va a traer el paciente
y por la clasificación de Christopher Robin, donde vamos a clasificar los signos y síntomas con los que esté cursando la persona. Y entre las complicaciones más importantes, en el caso de la mordedura por Crotalus, va a ser una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia respiratoria aguda, la infección del sitio de mordedura y una anemia e hipoprotrombinemia. Y en el caso de Botrops, vamos a tener una infección de tejidos blandos, una síndrome compartimental que también se puede dar en las mordeduras por Crotalus, pero es más frecuente en las mordeduras por Botrops, gangrena del miembro o la zona afectada y una insuficiencia renal aguda como las principales complicaciones. Ahora, en el caso de las serpientes Micrurus, que ya habíamos dicho que pertenecen a la familia de serpientes Elapidae, estas van a caracterizarse por medir de unos 50 a 70 centímetros y por tener una coloración específica. Existe una clasificación que las va a diferenciar entre corales verdaderas y corales falsas. Esta clasificación consiste en que las verdaderas van a tener dos bandas amarillas o blancas y en medio una banda negra, como en la imagen de arriba, y en el caso de las corales falsas vamos a tener dos bandas negras y en medio amarillo o blanco. ¿Cuál es el problema de esta clasificación? Que en las especies de Micrurus vamos a tener una gran variedad y diversidad de colores y de patrones de estos mismos colores, por lo que esta clasificación es muy ambigua y poco específica para las serpientes que son venenosas realmente, por lo que en un caso de mordedura de serpiente que tenga patrones de colores Micrurus, lo más correcto y lo más recomendado es acudir a una unidad de atención médica o toxicológica. Epidemiológicamente, estas serpientes van a causar solamente el 4% de accidentes zoofídicos en México. Esto debido a que las corales son una especie de serpientes muy tímidas y que generalmente se encuentran en entornos cavernosos o subterráneos. La toxina de estas serpientes va a ser fundamentalmente neurotóxica y va a consistir en alfa y beta neurotoxinas, en capatoxinas, dendrotoxinas y fasciculinas, que al final su mecanismo de acción va a ser unirse a los receptores nicotínicos y de acetilcolina para bloquear la unión de la sinapsis neuromuscular y así causar una parálisis. El envenenamiento por serpientes Micrurus se va a clasificar en 3 grados, donde en el grado 1 solamente vamos a ver las huellas de los colmillos con una ligera hemorragia, donde como dato importante, estas serpientes suelen dejar excoriaciones dérmicas en la zona de la mordedura, porque, como ya vimos, estas serpientes no cuentan con un mecanismo de movimiento de sus colmillos al ser proteroglifas de acuerdo a la clasificación de su dentadura, por lo que estas serpientes tienden a quedarse pegadas en el sitio de mordedura por algunos segundos y hacen movimientos como de masticación. Esto justamente para que su veneno pueda penetrar en la piel y para que se dé el envenenamiento. Y aparte de estas escoriaciones dérmicas, podemos ver también dolor local, edema y parestesias locales en el miembro o bien en la zona. De forma inicial como tratamiento vamos a dar 2 frascos en los adultos de Coralmin, que es el flavoterápico específico para estas serpientes, y de seguimiento vamos a dar 2 o más frascos. En niños en forma inicial vamos a dar de 2 a 3 frascos y de seguimiento 3 o más frascos. Posteriormente, en un grado 2 vamos a ver a los síntomas del grado 1 más un edema, astenia, adinamia, ptosis palpebral, que es la caída de los párpados, oftalmoplegia, visión borrosa, diplopía y una dificultad respiratoria que se va a manifestar de 30 minutos a 2 horas tras la mordedura. Esta dificultad respiratoria va a ser principalmente causada debido a que la toxina neurotóxica de las serpientes Micrurus, como su mecanismo de acción está dado en bloquear la sinapsis de unión neuromuscular, entonces lo que va a causar es parálisis de músculos. Lo importante aquí es que cuando esta parálisis empieza a manifestarse en el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, entonces vamos a tener síntomas de dificultad respiratoria que si no se tratan pueden evolucionar hacia un paro respiratorio y finalmente la muerte por asfixia. De forma inicial, en los adultos vamos a dar 5 frascos de Coralmin, de seguimiento 5 o más frascos, en niños de forma inicial de 5 a 6 y de seguimiento 6 o más.
Y finalmente, en un grado 3 vamos a ver a los síntomas del grado 2 más trastornos del equilibrio, una fase neurotóxica que se basa principalmente en la oftalmoplegia, en la ptosis palpebral y en una visión borrosa. También vamos a encontrar dolor en el maxilar inferior, disfagia, que es la dificultad para tragar, cialorrea, que es una salivación excesiva, una disminución de la voz, una ausencia de reflejos, una parálisis flácida, disnea, que es la dificultad para respirar y que puede evolucionar hacia un paro respiratorio, después hacia un coma y finalmente hacia la muerte del paciente por asfixia, como ya habíamos comentado. De forma inicial a estos pacientes vamos a dar 8 frascos de Coralvin, de seguimiento 8 o más frascos, de forma inicial en los niños de 8 a 9 y de seguimiento en los niños 9 o más frascos del fagoterápico específico para micruros. El diagnóstico, al igual que las demás mordeduras de serpientes, va a ser etiológico y clínico, y las complicaciones importantes van a ser la insuficiencia respiratoria aguda y la parálisis flácida aguda. Ya por último, como medidas generales ante la mordedura de una serpiente, el primer paso en estos casos va a ser alejar a la víctima del sitio del accidente, calmar a la persona, inmovilizar el miembro o zona afectado y hacer una limpieza de esta zona. El motivo para mantener a estas personas relajadas es debido a que si aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, entonces es más fácil que el veneno se distribuya por todo el organismo. El paso número 2 es quitar relojes, anillos y ropa ajustada, esto debido a que con el edema que se va a formar después de la mordedura, estos pueden quedar atrapados y esto dificultaría su retiro en horas posteriores. El tercer paso, lo que no debemos hacer ante una mordedura de serpiente, es no usar torniquetes debido a que se ha comprobado que no ofrecen ningún beneficio al curso clínico de estos pacientes y que además en el caso de venenos hemotóxicos, proteolíticos y necróticos, la utilización de un torniquete puede facilitar la necrosis del miembro afectado. Tampoco se debe succionar el sitio de la mordedura debido a que no se ha visto ninguna mejoría clínica y más bien esta acción de succionar el veneno lo que va a causar es una mayor probabilidad de infección del sitio de la mordedura, una posterior hemorragia y también el daño al tejido circundante de la mordedura. Tampoco es recomendado hacer cortaduras en el sitio, tampoco ingerir alcohol y mucho menos manipular a la serpiente. Esto porque, aunque la serpiente esté decapitada y muerta, ésta aún puede tener reflejos de mordedura, por lo que por ningún motivo se debe tratar de manipular a estas serpientes, ya sea vivas o muertas. El paso número 4 es que, si es posible, tomar una foto de la serpiente o el animal ponzoñoso que ha causado la agresión y usar hielo de forma intermitente sobre un paño en el sitio de la mordedura, esto para reducir el edema y el dolor. El paso número 5, el más importante, el traslado a una unidad médica o bien a un centro toxicológico. Y el paso número 6 es que ya estando en la unidad médica o de cuidados toxicológicos, el manejo principal va a ser con el fuegoterápico específico para la serpiente, antivipmin para el caso de las serpientes de la familia Viperidae, como es la serpiente de cascabel y la serpiente nauyaca, y coralmin para los casos de mordedura por serpiente de coral. También aquí se va a hacer la medición de las extremidades, esto para valorar el edema de dicha zona y también para tener un registro de las mediciones del miembro en caso de que se presente un síndrome compartimental. Y muy importante, en caso de que el paciente llegue con un torniquete, este no se deberá quitar de forma inicial. Primero, en estos casos se debe dar el fagoterápico específico y posterior a dar el fagoterápico vamos a quitar el torniquete. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasaría si quitamos el torniquete antes de que se dé el antiveneno? Lo que pasaría es que causaríamos un envenenamiento masivo y por ello no es nada recomendado quitarle el torniquete antes de dar el fagoterápico. Y ya por último vamos con una pregunta. Nos dice,
Se presenta un paciente masculino de 34 años que refiere mordedura de serpiente no identificada en tareas mineras hace 40 minutos, presentando un torniquete. La zona de mordedura en mano presenta escuraciones dérmicas y edema, presenta ptosis palpebral, fasciculaciones musculares, parestesias en brazo afectado, dificultad a la inspiración y frecuencia respiratoria de 30 por minuto. No presenta bulas hemorrágicas, trombocitopenia ni tejido necrosado. Y nos dice el manejo inicial es... Bueno, en estos casos en los que los pacientes no vieron a la serpiente que los mordió o bien no la saben reconocer o describir, lo que podemos hacer es guiarnos con la clínica que nos presente y preguntarnos, ¿es una clínica por veneno neurotóxico de serpientes de la familia Elapidae o es una clínica por un envenenamiento miotóxico, proteolítico, hemotóxico por una serpiente de la familia Viperidae? Vamos a revisar. Nos dice que la mordedura fue hace 40 minutos, que estaba en una tarea minera. La clínica se basa en ptosis palpebral, fasciculaciones y parestesias. Esto ya nos habla de un envenenamiento principalmente neurotóxico, debido a que ya estamos teniendo también clínica de dificultad respiratoria y esto se manifiesta con una frecuencia respiratoria de 30 por minuto. Además, algo importante es que ya nos está descartando al cuadro hemotóxico debido a que este paciente no presenta bulas, no presenta hemorragias, no presenta trombocitopenia ni tejido necrosado. Por lo que, entonces estamos ante un caso de envenenamiento neurotóxico, que también coincide con las escoriaciones dérmicas debido a que, ¿qué serpientes son las que van a dejar escoriaciones dérmicas debido a que muerden masticando? Yo sé que ustedes ya lo saben, probablemente se trate de una serpiente de coral, que también se relaciona con el antecedente de la mina, debido a que estas serpientes son fundamentalmente tímidas y tienden a esconderse en zonas huecas o en cuevas. Y entonces, revisando las opciones que nos da el caso, nos dice la opción número 13, administrar 5 dosis de Coralmin y después quitar el torniquete y valorar su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y esta es la respuesta correcta, debido a que ya tenemos la dosis para el grado 2 de envenenamiento por serpiente de coral, ya tenemos el fagoterápico específico que es el Coralmin para este cuadro neurotóxico y quitar el torniquete después de dar el fagoterápico. Y asimismo, si el cuadro progresa, valorar su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, esto ha sido todo. Espero el video haya sido de utilidad y si fue así, pueden dejar un like y suscribirse al canal para más contenido como este. Gracias.